Hello, everybody. Hello. I'm Chris White. Happy to be here. There you go. You're a rock star here, man. I live in California, San Diego, California, and this is my probably fourth time to Argentina, but first time in about 10 years. Is that mine? Yep. So happy to be back. And today I wanted to talk to you about lagers. Why? There's a few things breweries are doing. We're making IPAs, and some of them hazy and thiol. We're making lagers, and I also get asked to talk about NA a bit, as I talked about in Bariloche, but not many people are making non-alcohol. Entonces, bueno, lo que está diciendo que hace 10 años la última vez que estuvo en Argentina y básicamente va a hablar de lagers, pero también un poco de cerveza sin alcohol y otras cosas, pero se está haciendo muchas IPAs, se está haciendo muchas IPAs así, hazies, como se le dicen, pero las lager es lo que está viniendo ahora mucho también en Estados Unidos y eso me parece que es un buen punto para charlarlo. So a lot of the things I'm going to be saying are from the perspective of California and the United States, but I really believe that brewing is global and trends in one place are similar to trends in the other. Not exactly the same, but I hope you could appreciate some of the things I'm saying about the United States and see if they apply here. Hay muchas cosas que va a hablar de Estados Unidos, pero como se sabe, siempre las cosas que van pasando en Estados Unidos se aplican mucho acá. O sea, no es que quiere hablar de Estados Unidos solamente, todo se va moviendo, ¿no? en el mundo, pero va a aplicar cosas que están pasando ahí a lo que está pasando acá. The main thing anybody can make a lager, anybody can make beer, but I've always believed that they should be great. Because if they're great, people will buy more of them. And when I was a home brewer over 30 years ago, before starting White Labs is 30 years this year. I wanted my beers to be great. That was my goal in making beer. Now we have a brewery as well, but I also was my goal in making yeast. If you make the best yeast, you can make the best beer with a great brewer. So while I'm talking about making your lagers great, I believe that all beer should be great, and that's not very easy. Lo que él dice que, o sea, cualquiera puede hacer una lager, y lo que están diciendo, hacer una buena lager no es lo mismo. Y eso es lo que White Labs está tratando de hacer. O sea, tenemos una cervecería y hacer lo que él le dice world class, cerveza reconocida mundialmente, que sea buena, y es difícil de hacer, pero se puede hacer si se sabe las técnicas necesarias. So the reason lager beers became all of the industrial beers, including here, in the 1800s was because of a lot of different work, but Emil Christian Hansen in Copenhagen at Carlsberg Brewery purified yeast, and it happened to be lager yeast because that's what Carlsberg started using after getting it from Bavaria, Czech area in the 1850s. La razón que las cepas lager se hicieron muy famosas fue porque Emil Christian Hansen en 1883 fue la primera persona, él era un científico en el laboratorio de Carlsberg, en Dinamarca. Él fue el primer científico que pudo sacar un strain, una cepa solamente de lager. Hasta antes de 1883, todas las cervezas eran un mix, eran de una mezcla de Cervicie, de Pastoriano, había de todo, Brett, lo que vos quieras. Él fue el primero que pudo
sacar la primer cepa y separarla del resto. Cuando él lo hizo eso, las cervezas empezaron a tener más, digamos, consistencia y eso creó un furor. Y por eso las lager fueron como las primeras cervezas que crearon un furor en el mundo. And Carlsberg gave it to everybody, right? This is why it's Kotak. I like it. That's good. It's not just translation, it's right. Yeah. You know, they gave it to everybody because imagine we're all here today, we're all friends. They were doing this in 1850 as well. All these breweries we talk about, the brewers were friends. Yeast was not something that had a value to it, a cost. They shared it to make better beer. Y eso es lo que le gusta a él, que, por ejemplo, él hizo el descubrimiento y no se lo quedó solamente Carlsberg, lo empezó a compartir. Y eso es algo que pasa hoy también, ¿no? Y que es compartir, que la levadura no es una cosa así que uno se lo queda, es algo que se comparte. Entonces, gracias a esta gente que no solamente hizo un gran descubrimiento científico, pero también lo compartió, es parte de lo que somos ahora como una industria cervecera, ¿no? So if you could get, yeast from Carlsberg, you could make lager beer that was better than ale at the time because microbiology still hadn't been invented. So you could ferment it cold and bacteria wouldn't grow, and you'd have beer with longer shelf life. We don't have to do that today, right? There's aseptic techniques. You can make ales, lagers. You can mix yeast. We don't have to use pure culture. We don't have to do these things. But this is the tradition of brewing. And the big breweries, the industrial breweries of the world, started this way, and they're still making lagers. Even though they're not cheaper to make, they're the most expensive things to make, especially with all the cooling. Most of the time, right? Time, cooling, yeah. Tanks. Las lagers fueron tan importantes, ¿por qué? Porque en esa época cuando no se entendía lo que era la buena limpieza, al hacer cervezas a baja temperatura, las bacterias y cualquier contaminante no crecía. Entonces por eso las lagers se hicieron tan populares, porque se hacían a baja temperatura y no podía crecer ningún contaminante. Y eso es una cosa que funcionó muy bien y creó las cervezas limpias, lo que se dice. Yeah. Que no me apoye. So there's a lot of lager styles that we talk about maybe in Argentina and the United States. They may or may not still exist in Germany, but we are brewing these because of the tradition from Germany. But today, the Brewers Association in the U.S. talks about 35 different lager styles. But what breweries are mostly making today are Helles, Pilsner, American lagers and hoppy lagers, fest beers, or other national beers. Like we're making Mexican lagers, Japanese lagers, Korean lagers, Argentinian lagers, right? And light lager. So while there's 35, most people, even here, right? You're focused on a Helles, a Pilsner, a lager beer, or something like that. Entonces lo que está diciendo es que hay una gran variedad de cervezas lager en el mundo. La Brew Association describe que hay 35 diferentes tipos de estilos de lager, pero las que más se están haciendo en estos momentos o últimamente son solamente 6 o 7, que son la Helle, la Pilsner, la American Lager más lupulada, la Fest Beer, que eso es lo que más se está tomando hoy en Alemania. Fuimos al Oktoberfest y uno piensa que se va a tomar la típica Oktoberfest oscura, no, la Fest Beer es una Helles. Y hay cosas que van cambiando, por eso son las que más se están haciendo. La Mexican Lager. A little higher gravity Helles, right? Sí. Sí. Tiene un poquito más de alcohol o de densidad, es un poquito más de lo que se conoce normalmente en una Helles. Light Lager se toma mucho, la Lager de Japón. Can you hit it so I don't cross the stream? Thanks. So
92 years after Emil Christian Hansen purified yeast. That was a big deal. That changed the world. Well, 92 years after Hansen, Miller Brewing Company changed the United States. It hasn't until recent times got outside of the United States, but light lager in 1975 was created by a novel enzyme process. Not a new enzyme, but a new enzyme process to make a light beer. And this changed beer in the U.S. It was originally made to be a diabetic beer. That's what this process was for. But what it does is create a very light beer. So Miller Brewing Company bought this brewery and changed it. And Miller Lite was created in 1975. You can hit that thing again, just real quick. See? Happy 50th. Now, we might not drink Miller Lite here or think about light beers, but you can see I'm also talking about respect from the industrial lagers, because I believe you need to understand these beers to understand lager beers. And I've never really had the big beer versus small beer. To me, I think it's all beer. Not only does White Labs work with the big breweries, even though I love IPAs and I love craft beer, I think we're all brewers together. 92 años después de que Hansen pudo separar esa cepa lager, en los años 70 la cervecería Miller creó la primera Miller Lite. Y fue una revolución gigante, hace 50 años fue una revolución gigante en los Estados Unidos. Y lo que dice él es que sí, las craft tan buenas, él toma IPA, toma esto, lo otro, pero se aprendió mucho de lo que hoy sabemos en lagers, se aprendió mucho de cómo hacer ese tipo de lager, porque todos estos cerveceros eran todos alemanes. Eran cerveceros que venían de Europa y pasaron todas esas tradiciones a Estados Unidos para mejorar el estilo, lager. Thanks. So this pertains to today a little bit when I talk about history. History always pertains to today. But in the 1970s in the United States, it was poor economic times. I know most people were not born in the 1970s yet here, but I was. And we had long gas lines for gasoline. We had interest rates over 10%. We had hard economic times, and so people were looking for something more affordable, more health conscious. It was times where foods and sodas were trying to be made more health conscious. But the main thing is people want something more innovative in these hard economic times. And doesn't that sound like today? Estamos hablando de los 70. En los 70 la economía de Estados Unidos estaba matada. Había colas para ir para cargar nafta y todo eso. Y entonces las compañías estas tuvieron que empezar a pensar, había cambiado todo. O sea, ya lo que era craft antes de los 70 ya estaba desapareciendo un poco o estaba cambiando un poco. Y tenían que empezar a pensar un poco más en lo que esa gente pedía en el momento. Estaba pensando en algo más que tenga más innovación, que sea más saludable, que no tenga tanto azúcar, que no tenga tanto eso, y ahí es cuando aparecieron esas cosas. Y lo mismo que está pasando, por lo menos hoy mismo en Estados Unidos, lo que está pasando es que la gente joven, digamos, los millennials o lo que sea, están buscando otras alternativas. En Estados Unidos, lamentablemente o no, ya nadie está tomando cerveza así súper pesada y todo. Están todos buscando algo que sea un poco más saludable, digamos, que puedan tomarse una cerveza, pueden tomarse 2, 3 y que no tenga tantos carbohidratos, que no tenga tanta caloría, que no tenga eso. Entonces, en los 70 se innovó de esta manera y por lo que está diciendo él, es algo que se está basando
muy parecidamente en estos tiempos ahora. So it's not just another slide about light beer. It's not just about, because if I talk about lagers and if I don't talk about light beer, it's to me the same thing as craft beer not recognizing the power of light beer, because it's almost like we're ignoring it. But light beer started in the United States, it's spreading around the world. There's a reason why, and I think it's just not right to talk about lagers without recognizing the majority of the beer turned globally being light. And there's a reason why. It's not because it's light flavored. I believe it's because it's light carbohydrate too. Because the U.S. light beers are actually very good. Very good. Bud Light, Miller Lite, Coors Light. They taste like beer and they're light in carbohydrates. So the TTB in the United States mandates that it has to be not light alcohol. That has nothing to do with it. It confuses people. It's 30% less calories, which is lower carb to get lower calories. And so, yes, 33%. So it has to have, by definition, to get less calories, you might have to reduce the alcohol content. But actually making a light beer makes usually higher alcohol content, and then it has to be treated. But the point is, the United States started from a lower calorie perspective, which is also a lower carb perspective, and younger people are recognizing that globally. Europe, Asia, US, South America, North America. Que todo el mundo está reconociendo lo que son las cervezas light, ¿no? Y siempre tienen un mal nombre, ¿no? Pero en realidad lo que está pasando, y esto lo agrego un poco yo también, es como que el reloj va dando vuelta, ¿no? Y a mí también me pasó de hace 10, 15, 20 años que estoy en la industria. Todo fue pasando con más sabor, pero siempre vuelve como a las lagers. Y hay algo que tiene un sentido, ¿no? Las lagers hoy por hoy son las cervezas más vendidas, siempre fueron las cervezas más vendidas, pero inclusive en las craft. Hoy por hoy, por lo menos en Estados Unidos, lo que más se está pidiendo, al margen de las IPAs, obviamente, lo que más se está pidiendo son cervezas lager light, pero que sean bien hechas. O sea, que pueda llegar a más y más gente. Gente que tiene como él diabetes, gente que se está cuidando físicamente, gente que se quiere tomar 10 cervezas en vez de tomarse una y quedar tirado al lado de la vereda. Es un poco de cómo cómo está volviendo el mercado, inclusive craft, a los orígenes, que estamos hablando de los orígenes de los años 1800, cuando más se hacían lager. Yeah, and this is much in the way, if this sounds strange talking about lagers, this is how strange IPAs sounded when I was talking about IPAs 30 years ago, 20 years ago, West Coast style IPAs. People thought it was crazy because it's too dry. Yeah. Where's the crystal malt, right? West Coast IPAs were defined by a fermentability generally under 2 Plato final gravity. The rest of the people I would visit thought that was crazy. It's not considered crazy anymore because it actually heightens drinkability. So that's the same thing I'm trying to kind of talk about with lagers today. That drinkability in your mind might be different than my mind. They're different minds. That's okay. But to me, drinkability is actually also related to final gravity. Lo más importante, lo que está hablando él, es la tomabilidad. Hoy por hoy, capaz que este mensaje les cae como diciendo, pero es algo que él estaba hablando hace 30 años atrás, cuando las IPAs no se veían bien. Imagínense eso. 30 años atrás se hacían Amber, se hacían una pele, eran todas con mucho azúcar, todo mucho un sabor. Cuando las IPA esas que hoy tomamos, que están buenísimas, están súper secas y todo eso, tenían un mal nombre, como muchas de estas cervezas light hoy mismo. Entonces, pero se fue reconociendo eso, y él fue uno de los primeros defensores de las IPA bien secas hace 30 años atrás, cuando el mercado es como que hoy yo le diga, todos están haciendo Amber, Red y Irish, y le hable de una IPA bien seca y todos van a decir, nah,
y miren dónde estamos, dónde llegamos ahora. Por eso la idea de esta charla es que mantenga su cabeza abierta a ver cómo se va moviendo el mercado y hacia dónde va y el por qué. Y cada uno tiene su gusto, ¿no? Obviamente. Pero el punto mayor es que no, al hablar bien de esta cerveza no es que estamos hablando, no se está hablando mal de otra cerveza, sino dónde está yendo al mercado. So why lager beer is selling well today here and elsewhere? It was sort of the original industrialized beer, for one thing, right? It has malt and hops and yeast in it. It's clean. It doesn't have hoppy lagers are great too. It doesn't mean it has to have lower hops. It doesn't mean it has to be a light beer. That was just one example. But it has to have a good fermentability. You know, and so there's a picture of young people drinking lager beer. They're the ones buying the beer, right? Inteligencia artificial. So, you know, you've probably gone to, you know, just talking about brewers, talking about unfermented beers. You know, you've gone probably to beer festivals, you've been with brewers, you've gone to breweries, and I often comment from a brewer is, oh, this beer is not really well, it's too sweet, it's not fermented right. Right? And that's one of the biggest defects that doesn't get talked about much. But if we're saying that as brewers, what are consumers saying? Right? They're just not buying it. Lo más importante de una cerveza y lo que no nos tenemos que olvidar, me parece a mí también, agregando un poco en lo que dice Chris, es que las cervezas nacieron para ser tomables. Sí, yo me encanta también, si tengo una noche fría al lado de un fueguito, me tomo una barley wine hermosa, divina. Pero en sí, cuando estamos hablando en cerveza en general, la tomabilidad es súper importante. Entonces no está hablando solamente de hacer light lager ni nada de eso, pero simplemente lo importante es que las cervezas tengan una buena fermentabilidad, que terminen secas, que sean tomables. Muchas veces le pasa a ustedes que van a un evento y eso y se toman una IPA, una pale ale o inclusive una lager y no está bien fermentada. Entonces el secreto, lo más importante, es hacer una cerveza que fermente bien, que tenga tomabilidad. La tomabilidad es súper importante. Inclusive yo, esto lo voy a agregar yo personalmente, que me invitan muchas veces a catar cerveza en eventos y eso. Hay veces que las cervezas pasan de una ronda a la otra simplemente por la tomabilidad. ¿Ok? Uno prueba una cerveza y dice, uy, está buena, pero ¿me tomo otra de estas? No sé. Y te tomas otra y dices, esta me pasa como juguito. Entonces, eso, la tomabilidad en una cerveza es muy importante. Y no importa el estilo. No importa el estilo. Ahí estábamos probando, la mayoría de las cervezas acá están buenísimas. Estaba probando la de Albertito con Minga. Tiene una tomabilidad buenísima y es una IPA. Y eso nos parece que es lo importante. Tomabilidad es súper importante, sin sacar que no tenga que... Tomabilidad no significa que no tenga sabor. Tomabilidad significa que tiene una buena fermentación y que terminó como tiene que terminar una cerveza para el estilo. So lagers are harder to make, you know, and that is okay. Whether, again, it's light or not light, it's still supposed to be fermented well. So that's what I want to talk to you about is fermentation, but it's a little bit more than that, right? So the problems with the hard thing about lagers is, and this is the same thing with all industrial beers, they're not made cheap. They're made expensive. They're made with liquid yeast. They're made expensively. The brewers are just like you, right? They have to keep the fermenters colder. They have to pitch more yeast. You have to optimize nutrients like zinc, which German breweries have always struggled with because of their rules. Diacetyl prevention is difficult. People making ales all the time make their first lager, it has diacetyl. It's a different species of yeast. It's colder. There's less yeast growth. But patience is the key. So they're just not the same as ale.
And a lot of breweries have a little more space right now, so they're playing with lagers, but recognizing that it is a more difficult thing to make in an ale design brewery, because before you had to have a lager design brewery to make lagers with a with a cellar big enough for the aging. Now we're just doing it in our ale design breweries. So patience is key in making lagers. Hacer lager es más difícil, ¿verdad? Pero está bien. O sea, no tendría que ser un problema. Hay que mantenerlas más frías, hay que agregar más levadura, porque básicamente se fermentan a temperatura muy baja. Hay que optimizar más el tema de nutrientes, por ejemplo el zinc, que es muy importante. Hay que tener más cuidado con el diacetilo. Y lo que es importante es la paciencia, tener paciencia. Y por muchos años los cerveceros craft, por lo menos en Estados Unidos, no querían hacer lager porque por tiempo y dinero les lleva más tiempo. Pero hoy por hoy, más y más, creo va a haber bajado un poco también el tema de la locura de vender. Ya los cerveceros están teniendo más paciencia y utilizando los fermentadores que donde hacían una ale, hacer una lager y dejarla por un mes o 2 meses hasta que la cerveza queda limpia. You know, like in the 1890s, for example, when your brewery was and other breweries were started here, Czech lagers were the most famous in Europe, and they were cellared for 90 days. Que en los finales de 1800 las cervezas más populares del mundo eran las cervezas checas. Y el proceso de ello era dejarla, digamos, condicionando por 90 días. So every fermenter or aging tank would be held up for 3 months. That is astonishing, and some Czech breweries still do it, and the ones that do it don't have any diacetyl. But y que lo dejan por 3 meses y que eso es una de las razones. Hay una perdón, hay una cervecería en Asheville donde vivo yo que usa Wild Labs y es un cervecero que, bueno, por distintas razones no tiene mucho apuro, para él es mejor hacer cerveza que otra cosa y las cervezas son impecables, hace más que nada lager. ¿Cuál es el secreto? Le pregunté a él. Tener buena fermentación, tener buenos procesos, pero el secreto más grande de él es aguantar la cerveza en el tanque lo más que pueda. Hicimos una cerveza el 1 de septiembre, no me olvido, una lager, con la 860, con la Munich Helles que tenemos nosotros ahora en líquida y seca. Llegué en diciembre, me senté al bar, dale, servíme la cerveza, me dice, no está listo todavía. Tuve que esperar hasta febrero casi, la sacó, dijo, no, yo la dejo. Y cuando la sacó era impecable. No todos tienen esa facilidad, pero a lo que queremos decir es que el tiempo y lo que es súper importante en este tipo de cervezas para hacer la mejor cerveza posible. so I'll talk a little bit about techniques, but as you can see, that's not like exactly what I came here to talk to you about. But I want to cover a little bit of techniques, because anybody could talk about pitching cold, adding more yeast, right? I'm trying to give you my 30-year viewpoint of lagers and its place in craft beer. But I'm going to talk a little bit about pitching and temperature and some different fermentation methods. El punto de esta charla no era exactamente dar cosas técnicas, pero vamos a hablar de técnicas de cómo hacer las mejores lagers. Y lo que vamos a hablar es un poco de control de fermentación, pitch rate, o sea, inóculo, la cantidad de inóculo, temperatura y distintos tipos de métodos y maduración, no maturación. So pitching, the basic thing is you need a whole bunch of yeast. It's cold, right? Saccharomyces eubayanus with Saccharomyces cerevisiae, creating Saccharomyces pastorianus, cold yeast with warm yeast. We fermented cold.
but it's twice as much. I mean, we can go all sorts of things. It's twice as much as ale if you want to ferment it cold. Pretty simple. Lo que hay que entender es que en general todas las cepas de levadura, sea lager o ale, todas prefieren temperaturas altas. Que una levadura lager funcione bien a temperaturas bajas no es porque la levadura esté más feliz. Es más, las propagaciones de levaduras lager se hacen a temperaturas altas. Todo tipo de levadura prefiere una temperatura alta para crecer. Ahora, lo que tiene la diferencia de las levaduras lagers a las ales es que pueden seguir creciendo y fermentar a temperaturas bajas como 10 grados, 8 grados Celsius. Entonces, esa es la razón por la que se necesita más levadura en una cerveza lager. ¿Okay? Es porque nada más está en una temperatura muy baja. Una ale, por más que le agregues el doble, puede no funcionar. Las lager van a funcionar, pero no es lo que más le va a gustar. Pero sí van a ser la mejor cerveza posible. ¿Se entiende ese punto? Okay. You don't have to. I'll show you why, but usually it's double. Usualmente es el doble de lo que se utiliza en una ale. Because the higher temperatures, usually you're getting more metabolites. Lower temperatures, it's that lager character, or you can ferment under pressure. Hay, para que ustedes tengan una línea de lo que es una fermentación. A cuanto más temperatura fermentás, tenés más metabolismo, todo es más rápido, hay más sabores. Eso es una ale. A temperaturas más bajas, el metabolismo es mucho más bajo. Por eso las lagers llevan más tiempo para crecer, para fermentar. Y al no tener tanto metabolismo, crean menos sabores. Por eso las lagers tienden a ser más limpias, sin tanto sabor de la levadura. Y todo mucho más lento. Pero hay una técnica también que es fermentación bajo presión. Are you going to talk more about under pressure? Sí. Okay. So those three methods are the warm pitch method, where you're pitching at 815 to 18C like an ale at the ale pitching rate. It's not because it's ale yeast or lager yeast. It's all about the temperature. So if you want to use less yeast, you got to pitch at ale temperatures. It works if you really monitor it and then lower the temperature as the CO2 starts coming out, right? Because that means yeast activity is happening 12 to 15, 18. It happens when it happens. Hours later, and now the yeast is generating some heat. You can lower the temperature. They don't know what's happening. You try to cool them before they're active, they're going to go dormant. If you cool them while they're active, they don't notice. They're doubling. And they haven't made esters yet, because esters come after fusel alcohols. So it actually works really well. It's what people, for the first 20 years of my business, did. We sold them yeast for lagers at ale rates, and they pitched warmer. But more and more now, people want to pitch those yeast colder. I always said, well, you're going to have to buy twice as much, which is a result. But you don't have to if you pitch warmer and then cool down. Esta es una técnica de lo que se llama inocular en caliente. Se inocula a las temperaturas de las ales, pero se inocula, obviamente, no la cantidad que se necesita si se va a inocular a temperatura de lager. Y el secreto es tener un control de que cuando empieza a producir CO2, empezar a bajar la temperatura. Hay una ventana de tiempo entre que la levadura comienza a formar CO2, pasa a la parte lag y empieza a formar CO2. Hay un tiempo donde empieza a formar ésteres. ¿Okay? Primero crea alcoholes superiores y eso, que cuando se mezclan con ácidos grasos y eso, forman un éster. Entonces hay una ventana de tiempo en el cual uno puede utilizar la mitad, porque estamos hablando de una ale, de lo que sería una lager,
y una vez que empieza a haber actividad, empezar a bajar la temperatura y es un jueguito, porque si la bajás muy antes la temperatura, la leva se cae y no termina más. Pero si se encuentra bien la ventana esa, funciona muy bien, porque la levadura ni se da cuenta de lo que pasó y nunca produce ésteres y termina una lager bien limpia. This is the traditional method. This is the German method. This is the preferred method of the United States now. It's great. Start lower temperatures, then rise. It just takes more yeast. So starting temperatures 8 to 12, that is very cold, right? A lot of brewers are at 10 now. Some are 8. Some have tried 7. 7 doesn't work, but 8 works, right? Like you're going to have a lot of patience. You're going to have to add more yeast. But it is the traditional method. It's the way to really control the ester formation, even though I said it can be controlled with the warm pitching method. You got to really monitor it to capture it at the time of the CO2 release. So this, you just start cold and you let it wait. There are some breweries doing this that let it wait for 3 days before fermentation starts. Scary to me, very long time, but it's so cold, it's okay. If you're seeing the pH drop a little bit, like normally you're adding enough yeast that the next day you're fermenting. But some brewers don't want to buy that much yeast or use that much yeast, so they're waiting 2 or 3 days, even though the pH is dropping, and it's cold enough that the beer is still safe, and it comes out nice. So you do still have some options in this cold pitching method. Esta es la forma tradicional, ¿no? Se inocula a 8 o 12 grados, pero tengan en cuenta que es súper, súper frío, inclusive para una lager, ¿no? Obviamente que pueden fermentarse a temperatura, pero esto lleva mucho tiempo, se utiliza mucha más levadura y bueno, hay que dejarlo que suba la temperatura más o menos de 18 grados para que haga el descanso de acetilo, más o menos depende del estilo o la técnica de cada uno. Usualmente a los 50 a 60% de atenuación ya el glicol se apaga y se deja que suba la temperatura como para que termine y después se la enfría para que llegue el proceso de lager. Yeah, I'll tell a story to make it sense. At 10 degrees, you're cold, right? You might put a jacket on. It's cold. Can you imagine a microscopic organism that only has a cell wall for skin? It's freezing cold to a microbe. So that condition is something to think about when you're fermenting. Lo que está diciendo es que se comparen ustedes, si hace 10 grados se pone una camperita porque está medio fresco. Imagínense una célula que es microscópica, que no se puede poner un saco y una campera. Que pónganse a pensar que la membrana celular es lo único que tiene para protegerse. Entonces, súper, súper frío, inclusive para una lager, que igualmente siguen fermentando, pero por eso es el tema de que se necesita más levadura y se necesita más tiempo. Yeah. So another way is add pressure to the fermenter and warmer temperatures, right? Because if you put pressure on a fermenter, top pressure, say 1 bar, 15 psi, the yeast grows slower. So you can warm the temperature up, but the yeast grows slower like lager cold because of the pressure. And then you get a beer that is somewhat like a lager, but you can ferment faster at warmer temperatures. Esta es una técnica que se está utilizando mucho en Estados Unidos hoy por hoy. Hay muchas cervecerías con las que yo trabajo que el secreto de ellos es usar por ejemplo, la levadura que tenemos nosotros se llama high pressure. Lo que hacen es fermentar a temperaturas altas, a temperaturas de ale, pero con presión. Una presión de un bar, 15 psi, que lo que hace, o sea, literalmente haces el mosto, lo dejas a temperatura ale, 18, 19, 20, y lo que hacen es inocular la levadura a esa temperatura. Cuando le ponen una válvula,
Cuando se crea presión y llega más o menos a un bar, ahí la válvula empieza a funcionar y la mantiene ahí. Entonces, al tener presión, lo que pasa es que empieza a reducir ésteres, no produce ésteres. Entonces podemos tener una cerveza tipo lager a temperaturas ale y en tiempo de ale. ¿Se entiende? No hay que esperar 3 semanas o lo que sea que lleva una fermentación ale a temperatura de 10 grados y eso. Pero es bajo presión. And it's not the same. You're making lagers at warmer temperatures under pressure, it works. But the word same, I think, should not be used anyway. It's all red flags because why would we have so many breweries if all the IPAs would be the same? Every beer is different. I don't believe in the word the same. And this is a great example of that because we've done so much tests on this. It doesn't taste the same as a traditionally cold fermented lager, but it's close. Y es lo que dice que no es lo mismo. ¿Sí? Por eso las tradiciones son buenas. Las tradiciones muestran que las mejores lagers son hechas tradicionalmente, como se sabe que se hacen las lagers, pero sí está bastante acercado. Bastante acercado. Yeah. Pero sí, se descubrió, hicimos muchas pruebas nosotros y están bastante cerca, pero uno siempre puede darse cuenta de que no está hecha de la manera tradicional. This actually has lower esters than a lager fermented at cold temperatures. Yeah. Lower esters. This one lowers- Yeah. Que hasta encuentran que tienen menos ésteres que algunas de las lagers Yeah. en forma tradicional. And you always need some. So another option is Kveik yeast or using ale yeast. Remember, all Germanic lagers were fermented with ale yeast before lager yeast. So it's actually a very old thing before lager yeast developed in their cellars. So it's not a new thing. But it's something craft breweries could do, and they've done from the beginning. Use California ale yeast or one of our Kveik yeast or some other ones to make a lager process, lager malt, German hop type things, cooler fermentations, keeping the esters down, but using ale yeast you already might be using in your brewery. And it works, and sometimes it fools me too if I've tried them. Que hay otra alternativa, se pueden hacer algunas cepas ales, pueden fermentar a temperatura más baja, y así como era históricamente hasta que empezaron a descubrir las cepas lager. Hay formas de hacer como, por ejemplo, las cepas Kolsch, que también tienen ese atributo de poder fermentar más temperatura más baja, o las Kveik también que pueden tener eso. Y eso es algo también, si nos podemos pensar históricamente, algo tradicional. Se hacían cervezas literalmente limpias con cepas que no eran lager. Okay, so I want to tell you about a couple beers we made at White Labs. White Labs makes yeast. We've been making yeast strains for 30 years. We make almost 100 different yeast strains a week and 3 in dry, which I'm going to show you here. We make a lot of yeast, but we also have a brewery. And we have a brewery in San Diego. We have a brewery in Asheville, North Carolina. And we make 20 or 30 hectoliters of beer, 10, 50. We can make any different size, but those are the brew houses. Anyway, and we make a batch of beer and we split it into 2 fermenters. Yes, it's R&D, but we have to sell that beer. So we have learned how to sell beer too, because we have to be experimental, but not too experimental. Because 99% of the people coming in our tap rooms are not brewers. But when the brewers come in, we like them to have an experimental experience. So here's a Czech style Pilsner we did recently. This information is what we put online about every beer we make, because we realize not everybody, like somebody living in Buenos Aires, can come into San Diego. So here's an example of a beer we made with 2 different yeast strains. The Pilsner lager yeast, which I was asked about earlier, WP 800 and WP 860, are Munich lager yeast. This is the dry strain we have. We have 3 strains, so our lager yeast, we try to make a lager yeast similar to Augustiner. So that's what this one is, 860. And
We show you the fermentation kinetics. This is and things like that. But should I stop for a second before I tell the punchline to describe this? Because I have something I really want to show at the end of the slide. Bueno, al margen de Wild Lab, que hace levadura por 30 años, hace por lo menos, how long is that? 12 years, 13 years for the brewery? 13 years for the brewery. 13 going on 30. Hace 13 años que tenemos una cervecería también en Wild Lab y hacemos cerveza. Y más que nada es para demostrar los atributos de las cepas. Entonces lo que hacemos es hacer un mosto. Tenemos cervecería en San Diego y en Asheville. Lo que hacemos es hacer un mosto. En este caso sería una Czech Pilsner. Pero en vez de ponerle, si hacemos, por ejemplo, en Asheville tenemos una olla de cocción de 30 hectolitros. En vez de mandarlo a un fermentador de 30, lo separamos en dos y le metemos distintas levaduras. Entonces todo es lo mismo, pero con distintas levaduras. En este caso está la 800, que es la Pilsner Lager, contra la 860, IPA? que es la Munich Talking about Lager, que es lagers, la drinking IPA. en formato seco, que es la de la cervecería conocida Agustina. Y entonces la idea es esa. Y muchas veces los cerveceros van a nuestro taproom y están probando la cerveza una al lado de la otra y toman decisiones de qué pueden usar o qué les gusta más o qué no les gusta más. Y una de las cosas que hacemos que está muy bueno para mucha gente que no puede ir a San Diego o Asheville a visitarnos, toda esta información la ponemos en online, en la website, y ustedes pueden acceder y pueden ver la receta, pueden ver todos los gráficos de fermentación y todo, y la cepa que usamos, y eso también puede ayudar a tomar decisiones. So to mention the beers for a second, I'm drinking Alberto's IPA here, and I'm drinking the IPA while I'm talking about lagers because it's delicious. It's a really good IPA, and the lager here was delicious. I mean, it's really good. Like, I don't get that experience. Maybe 10% of the time, I will get somebody's lager and say, oh, that's good, right? That's how hard these beers are to make, and that's what we're talking about here. But I want to mention the beers here for a second, and the beers I've had are really good. And that's doesn't always happen. Quiere mencionar que la cerveza está muy Cheers buena, to la that, de yeah. Alberto, pero también la lager que probó de acá está muy buena porque a veces 10% de las veces encuentra cerveza así, lager, porque son difíciles de hacer, que estén limpias y que estén bien. Yeah. So what we did differently in this Czech Pilsner, which ties into what I was telling you about earlier, is we made it light. You see, we didn't call it light Czech style Pilsner, but we used Ultra Firm, which is our glucoamylase enzyme, which is how light beers were kind of created. The novel enzyme process, not a novel enzyme, just a process that was novel to breweries, to break down that carbohydrates in a beer to give body, right? People think, oh, we need that body. All of that carbohydrate the yeast don't eat, we do. And we make sugar out of all of it. So I believe light beer has a real good human health application because instead of us breaking it down to sugar, it's broken down to sugar in the fermenter. Yeast eat it, and they make a drier beer. So if you look at this, we've got diacetyl, we've got all the characteristics here. Really nice Czech Pilsner. It just came out on tap last week, so it's a brand new beer. And 860 is a beautiful yeast. I mean, I think it's the best dry lager yeast. Clear, way better than 3470. We put a lot of work into it. If you try it, I think you believe me. But the main point of this beer is, to me, is the carbohydrates here, 4.9 and 3.6 per 12 ounces, which is 330 milliliters, is below Bud Light, close to Ultra, just by using the enzyme. And I'm not calling it anything special. I'm just making a low-carb Czech Pilsner that tastes great. Uno de los secretos que hicimos, sin tener que llamarlo light
ni nada de eso. Le agregamos la enzima, la glucoamilasa, que es la que convierte más los azúcares que no son fermentables por la levadura en azúcares fermentables. Entonces logramos llegar a niveles bien bajos de azúcares residuales. Y eso es lo que la hace más digerible, más tomable, más sana, si se la quiere llamar, porque los azúcares que la levadura no los convierte en nuestro cuerpo cuando la tomamos. Entonces, no hace falta llamarla light Pilsner, pero al agregarle esto, bajaron los niveles de azúcar que tenía la cerveza y se hace mucho más bebible, mucho más tomable, mucho más saludable para lo que está buscando también el mercado hoy por hoy. Y si se fijan, tienen niveles de alcohol bajo, niveles de azúcar bajo y súper, súper tomable. Next. Yeah. So here's we also did a Czech dark lager. I didn't make this one light, but I could have, and I would love it because the dark malt is enough of the flavor. I don't need the higher final gravity, but we're still playing with it. So you see I don't have carbohydrates on here because we did not use the ultra firm. But we did use the WP 860 dry Munich lager yeast. You can see the fermentation profile with the Czech Boujevice. So two different Czech style beers, one with the Pilsner lager yeast, the original kind of Czech yeast we had, and the Czech Boujevice. Obviously not pronouncing it right for anybody who listens to this on tape. But it's a really good lager strain, a Czech lager strain as well. But this Munich lager yeast, I prefer in the flavors, and it still tastes Czech-like. You know, we're using Czech-style hops. We're using the right malt profile, and these lager yeasts are similar and different in ways. The Czech yeasts tend to have a little more ale characteristics because of the origin of Czech lagers were kind of the beginning Pilsners, right? That's why I say like most of North and South America and Asia breweries were inspired by Czech recipes. Why? Because they were the ones early on with the fame, and that was still at the border of ale and lager. And so their yeast have more ale DNA. O sea que no solamente es hacer cervezas light, acá hay una dark lager con mucho sabor y mucho todo, y entre las dos cervezas, entre las dos cepas, las dos cervezas distintas, la 860 en opinión de él fue la más limpia y todo porque hay el concepto, nosotros tenemos dos levaduras que son checas, la 800 y la 802, y lo que está diciendo él que históricamente las cepas lager de checas tienen mucho de ales, por eso tienen como un poco más de sabor comparada o no son tan limpias tal vez como algunas otras cepas alemanas, porque tienen mucho cuando hicimos el genoma de todas las cepas de Wild Labs, estas eran las que más cercanas estaban a las ales. Entonces y de acá salieron muchas, de acá salieron y se fueron limpiando más y se hicieron más lager. Pero en tendencia, las cepas checas son las que más están cercanas a lo que sería una cepa ale. Another way to think about a micro perspective, but Munich is not very far from Prague, right? So these brewers were all together. In fact, one of my early conferences or trips I did, like Tobias is here from Lallemand, we've been working together for over 20 years. One of our first trips was Prague. Where'd he go? Probably after Munich, right? So these yeasts were going back and forth on developing. So that's why Munich lager yeast can sound so different than a Czech yeast. They're different, but they're in that same time period of development. And I think that can be celebrated by brewers today. Yeah. Lo que quiere que entiendan que históricamente las cepas eran compartidas.
y se salían mucho más de, digamos, de República Checa, pero pasaban a Múnich, que está muy cerca. Entonces, eh, lo que él dice que hay que celebrar es que de pasarse una cepa de República Checa a Alemania, a Múnich, fueron cambiando, fueron mutando y eso está creando más distintas cepas y haciéndole a cada una, a cada ciudad más única. Pero en realidad no es que una cepa apareció misteriosamente en una zona de Alemania y la otra. Era, Sí. era compartir y al utilizarla de distintas maneras, las cepas fueron mutando y fueron cambiando y se hicieron parte de esa área del mundo, del país o del área. So those are available to look at online, and we also have lots of things about the different strains. Bitter, well, you can describe this. Probably it's just a joke. No, que Yeah. básicamente la Munich Lager lo que tiende a ser más, como pueden ver en la araña, es más limpia, super crispy, un poquito bready. El bitterness es como medio y tienden a ser mejores, no tanta, digamos, alta cantidad de alcohol. So lots of other lager yeast White Labs has too. This is a different slide, but German lager yeast is actually the most we sell in liquid. But H60 with that Augustiner profile, I thought would be best for our dry yeast. But we've got 920, which is not even on here, which is one I'm going to show you in a second. But we make strains. That's just, even though we make a little bit of beer, we make a lot of different yeast strains. That's what he does most of the time, is talk to people about yeast strains. So just showing a little, like I said, not all of them are here. Just there's a lot of strains. Que hay muchos distintos tipos de cepas, ¿no? Ahí lo están poniendo a ver. Estas son casi todas las levaduras High lager pressure, de Wild Lab. Todavía le Mexican. falta una, la 920, That's a que es great la Old one. Bavarian. They're all Hay un great. montón más. Y estas son alternativas que son que también se pueden utilizar para lager. La German Lager, la 830 para nosotros es como la 3470, pero nosotros pensamos que si vamos a lanzar una cepa nueva en seco, no era lanzar algo que ustedes ya podían utilizar, sino utilizar la 860, que a mí personalmente me parece que tiene mucho más carácter, mucho más, tiene otro toque. No es que no me guste la 830 ni el 3470, me parecen geniales, pero la 860 tiene algo, no sé si, ¿cuántos de ustedes conocen la cervecería Agustiner o escucharon la Agustiner en Múnich? Es una cerveza de la puta madre y esa levadura me parece que le da otro carácter a las lager. Y a lo que a mí me gusta es eso, o lo que decía Chris también, es que no todas las lager tienen que tener el mismo perfil. Entonces, la 860 me parece a mí que le da un perfil distinto, todavía limpio y todo, pero un perfil distinto a lo que está acostumbrado en general en Latinoamérica usando la misma cepa de levadura todo el tiempo. La Mexican me parece genial también, pero bueno. Muy bien. Yeah. So the other thing I kind of want to finish with is what else could be done with lager yeast. Say you're making lagers. We want you to repitch. I've been talking about repitching for 30 years. It's what brewers do. I believe in it. If you're a brewer, I believe you should repitch your yeast. It's easy, actually. It's another transfer. A hose, a transfer, a thing. You're transferring finished beer, finished yeast at a very high concentration. Anyway, what else can you do with that lager yeast? Well, here's a picture of a brewery in San Diego, East Village Brewery. He loves to take pictures of his own beer, amateur photographer. But he makes almost all of his beers, including this IPA that I pictured, with his lager yeast. And it's becoming more common. You're probably maybe doing it too. The cold IPAs. Cold IPAs. But then he's like, why call it cold IPA? Why don't I just make my IPA with lager yeast?
He had a mild with lager yeast, a British mild. He's just using this yeast in all these beers and not calling out the lager yeast. He's just enjoying the drinkability that they're getting. So this particular brewery, 1 year used 5 of our yeast strains because it was Ballast Point. Ballast Point Brewery in San Diego grew. They got bought by Constellation for a lot of money. So their pilot brewery, when this gentleman, before he started his own brewery, was running the brewery, he said, well, let's just buy a bunch of yeast. So they bought 65 different yeasts. His favorite was 920. And so when he started his own brewery, he's using it for everything. And they're delicious. ¿Qué más se puede hacer con Certa Lager? Ya lo saben que está empezando cada vez más y más haciendo las Cold IPA. Pero en particular este cervecero, que era el cervecero principal de Ballast Point, Ballast Point fue la cervecería que se vendió por $1 billón con la B, $1 billón. Este cervecero abrió su propia cervecería. En su momento, cuando él trabajaba en Ballast Point, llegó a utilizar 65 diferentes tipos de levaduras, de cepas de Wild Labs, pero la que más le gustó era la 920, la Old Bavarian, y cuando abrió su propia cervecería, dijo, esta es mi cervecería de la casa, y no la llama Cold IPA, no llama esto, no, hace toda la cerveza con esa cepa lager, y hace IPA, hace... Mild. British mild. Hace una mild, una mild británica con cepas lager, hace lagers, brown ale. Brown ales, o sea, utiliza una sola cepa que es la que él sabe cómo utilizar en un montón de estilos. Que pueden ser He doesn't use it for like hazy beers. Sí, por la hazy no. He uses London Fog 066, right, Pablo? Ajá. He uses 066 para la hazy usa la 066, la London Fog. Yeah. But basically choose. Right? Almost, yeah. And then a little bit of California ale yeast for some traditional IPAs that he wants to make, that even though he likes this for IPAs, so he buys those three. But going from 65 to 3, that's good. Yeah. Right. Pero fue de 65 a 3 máximo que está utilizando ahora, la Cali, la London Fog y la Old Bavarian. Oh, sorry. Yeah. No, Were you ready for that? Yeah. Gracias. Bueno, gracias.